Buenos días. Estamos hoy para entrevistar a Ghassan Saliba en una entrevista conjunta aquí en Barcelona entre Agencia de Prensa Rural de Colombia y la revista Societat Comunicat de Cataluña. El tema que hoy nos ocupa es el conflicto de Siria y la actualidad en Siria. Ghassan Saliba, él es periodista libanés, desde ya hace muchos años que reside en Barcelona y es el responsable de Mundo Árabe de Comisiones Obreras en Cataluña y un conocedor de primer nivel del tema. Con él hablaremos de la actualidad de Siria, del conflicto y para entender un poquito más qué está pasando. Buenos días, Ghassan. Buenos días. Sabemos el conflicto de Siria, para poner un poco en datos, ya lleva 2 años y medio, un conflicto que está durando 2 años y medio, un conflicto violento. Las cifras hablan de más de 100.000 muertos, 2 millones de desplazados internos y 2 millones de refugiados en países como el Líbano, como Turquía o como Jordania. Pero antes de hablar un poquito más de Siria, explícanos qué es Siria, qué papel juega a nivel de la región de Oriente Medio para contextualizar a los oyentes. Siria históricamente tiene un papel importante porque, como sabemos, históricamente antes de los acuerdos de Sykes-Picot, después de la Primera Guerra Mundial, reparto, la distribución geográfica de países, etcétera, en la zona era diferente y Siria representaba no solamente la Siria actual, sino también el Líbano, una parte de Irak, una parte de Jordania, que se llamaba en su momento la Gran Siria. Entonces, o anteriormente, Siria siempre ha tenido una importancia histórica geográfica, sobre todo también en la historia, con el Califato Umayya, que es la primera capital del Califato árabe, que era Damasco, y la historia que viene después, toda la historia confirma la importancia histórica de Siria y geográfica. Aparte de que actualmente Siria tiene su importancia porque, sobre todo en el conflicto árabe-israelí, hay una parte de Siria que está ocupado por Israel, que son los Altos del Golán, y la influencia siria en el tema de la resistencia palestina, en el tema del Líbano y en el tema de Irak. Siria geográficamente tiene fronteras con Turquía, con el Líbano, con Israel, y con Jordania y con Irak. Siempre ha jugado Siria, sobre todo después de los años 50, un papel en el sentido de la unidad árabe junto a Egipto de la época de Nasser y un apoyo a las diferentes resistencias en el mundo árabe contra Israel. Hablábamos un poquito de la actualidad en Siria, ¿no? Estamos hablando de un conflicto, de una guerra que ya lleva, para ser precisos, más de 2 años y medio, que se enmarca un poquito su origen después de las llamadas primaveras árabes o las revoluciones árabes, principalmente en Tunisia y Egipto, pero es una cosa que ha seguido durando en el tiempo, ¿no? Explícanos un poquito por qué. Mira, antes de entrar en el tema de el proceso revolucionario en el mundo árabe, que empezó en Túnez y después en Egipto, quiero destacar una cosa importante, que Siria es un país de la composición de la población siria es diferente de Túnez y diferente de Egipto, en el sentido de que hay una cierta mosaico, una heterogeneidad a nivel de la población. Siria es un país como el Líbano, igualmente, es la suma de minorías, no hay una mayoría dominante, sino es una suma de minorías. Más del 50% de la población pertenece a una minoría determinada. Minoría puede ser religiosa, que entre diferentes ramas del Islam, diferentes ramas del cristianismo, también a nivel étnico, como el tema de los kurdos, los asíricos, armenios, etc. Entonces, este la hace diferente de otras situaciones que puede ser Egipto, como puede ser Túnez. Ahora, las revueltas tanto en Túnez, empezaron en Túnez, después en Egipto,
es una expresión de una crisis que va viviendo en el mundo árabe, sobre todo del régimen o el fracaso del régimen oficial árabe, en el sentido de que tanto la reacción árabe como un momento dado el movimiento nacionalista árabe han pasado por una crisis que llevan a estos países a traición nacional en muchos casos, como el caso de Egipto, el tema de Camp David, a la desintegración o la falta de cohesión interno y a nivel social, económico, que han fracasado de dar respuestas a una población cada vez más joven, sobre todo a nivel de puestos de trabajo, a nivel de reparto de justicia, reparto de la riqueza y sobre todo también la corrupción que absorbía la corrupción. Casi el 90% de las riquezas nacionales van no tanto a mejorar la situación de los pueblos, sino más al reparto entre diferentes grupos corruptos dentro del poder. Entonces es una situación explosiva. Las condiciones objetivas, tanto en Egipto como en Túnez, pero creo que también es generalizado a todo el mundo árabe, porque eso demuestra que después es una cadena que empezó en Túnez, después pasó a Egipto, después pasó a otros países árabes. Las condiciones objetivas para una revuelta estaban maduras y había la duda si efectivamente las condiciones subjetivas, sobre todo de fuerzas de la izquierda o fuerzas revolucionarias, si estaban maduras a acompañar esta explosión social. Se ha explotado. Yo creo que un momento que la izquierda no estaba preparada, todavía no estaba madura, pero explotó. Las mismas motivos que se explotó en Egipto se explotó en Siria. En principio hay una revuelta, una demanda de gente de forma pacífica de cambios democráticos a nivel social contra la política de liberalización que han ido impuestos desde el Banco Mundial, las recetas de lo que es la apertura económica, que lo que es en la realidad es la privatización de servicios públicos, y lo que ha creado esta liberalización, como digo antes, es el tema de no mejorar las condiciones de vida de la gente, sino al contrario, que más riquezas para pocos y más corrupción. Sobre todo en todo el tema de la destrucción o la venta de los servicios públicos y las empresas públicas también, que la privatización de las empresas públicas se han hecho de forma que se aprovecha una clase determinada que está relacionada con el poder. Entonces, en Siria también había condiciones de una explosión social. La diferencia entre Siria y Egipto y otros países es que Siria, en el tema nacional, todavía menos en el discurso político, ha seguido su política antiamericana en el discurso, o de resistencia frente a Israel, de su apoyo a la resistencia en el Líbano, a la resistencia en Palestina. Esa es la situación que cambia entre Siria, o es el punto diferente entre Siria, Egipto o Siria, Túnez. Estábamos hablando un poquito de las diferencias de Siria respecto a otros países como Egipto o Túnez, ¿no? En el mismo momento donde habían unas condiciones objetivas y también unas objetivas que faltaba conocer cómo iba a reaccionar el pueblo sirio a esa situación, ¿no? Un poquito en perspectiva o visto desde fuera, ya sea desde América Latina o desde Europa, a veces nos cuesta entender realmente, o le vemos una complejidad al conflicto en Siria, ¿no? Entender
quizá por lo que comentábamos de la complejidad de la formación de Siria, nos cuesta entender cuáles son los actores incluso internos, ¿no? El rol que está jugando el gobierno o los grupos opositores, tanto armados como no armados. Explícanos un poquito en detalle cuál es la situación. No, yo digo que el tema de Siria, en el sentido de que es diferente que Túnez e Egipto, en el sentido que Túnez y Egipto también ya estaban de una forma u otra, hacían la política de seguidismo a Estados Unidos, a la política de Estados Unidos en la zona. En cambio, Siria, sobre todo en la Segunda Guerra del Golfo, ha tomado una posición contra la intervención americana y ha establecido una relación, una alianza, ha sabido establecer una alianza con Irán para reequilibrar en su resistencia contra las presiones norteamericanas. Lo que quiero decir que es, efectivamente, hay situaciones internas de Siria de demanda de población, sobre todo entre jóvenes, que necesitan un cambio más contra la liberalización salvaje que se ha hecho a nivel económico-social, pero al mismo tiempo hay un elemento regional que es la resistencia de Siria y frente a Israel, frente a Estados Unidos, y Estados Unidos ha puesto como objetivo debilitar a Siria en este contexto regional. También debilitando a Siria, los cálculos de Estados Unidos es también debilitar a Irán, que es el otro aliado de Siria. Otro tema creo que hay que tener en cuenta es que Siria o la costa de Siria y la costa del Líbano, o toda la zona oriental del Mediterráneo, es una zona que últimamente se ha descubierto bolsas importantes de gas. Entonces tiene también su importancia a nivel energético, toda la zona del Mediterráneo, hasta Chipre también, y es una zona que en el reparto mundial o en la confrontación mundial hay un intento de controlar, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Rusia, que tiene una base militar histórica en Siria, que históricamente Siria tiene una relación de cooperación militar, tiene una relaciones bastante estrechas antiguamente con la Unión Soviética, después con Rusia. Entonces hay diferentes elementos que han intervenido en que se explote la situación en Siria, y ya no queda como una reivindicación social popular hacer un conflicto más regional y un conflicto internacional sobre Siria, no entre sirios. Sí, la realidad ha trascendido un poquito lo que sería el marco solo de Siria, ¿no? También a medida que han ido pasando el tiempo, sí, actores se han ido añadiendo. Aquí yo creo que la culpabilidad es compartida. Yo creo que la oposición tiene más responsabilidad en la militarización de la revuelta, pero también el régimen desde el primer momento tenía la oportunidad de hacer algunos cambios, algunas modificaciones, alguna reforma, pero no la ha hecho. Ha limitado o ha simplificado la revuelta como un complot internacional o complot extranjero, y que la solución es únicamente militar, cuando en principio había la posibilidad de un acuerdo entre el partido Baas y los otros partidos de la oposición, que hubieran podido evitar entrar en un o no dejar la posibilidad de injerencias extranjeras como Turquía, como Arabia Saudita, como Qatar, o como Estados Unidos, o como Francia o Inglaterra dentro del conflicto.
Ahora, pero yo digo que la gran culpa lo tiene una parte de la oposición que ha sido manipulada y ha sido armada por la reacción árabe, por los países más antidemocráticos. Si no son ejemplos de dar democracia ni Qatar, ni Arabia Saudita, ni los países del Golfo. Y eran los que financiaban o financian a una oposición cada vez más dominada por sectores extremistas, salafistas, islamistas, desde el Qaeda a otros grupos, hasta los hermanos musulmanes, etc. Entonces, hay una parte de culpa del gobierno, pero hay la gran culpa la tiene una parte de la oposición. Incluso estamos viendo en estos últimos días o semanas que dentro de la misma oposición armada siria que ha habido confrontación entre ellos y varias decenas de muertos. ¿Tú crees que eso se explica también por los distintos proyectos o las distintas visiones que hay detrás de la multiplicidad de grupos o incluso de los financiadores que cada grupo tiene detrás y los intereses que representa? Efectivamente, puede haber una parte de que el enfrentamiento entre una parte de entre la oposición armada en general viene por fuente de financiación de cada grupo. La Alianza Nacional, que la que está más vendida a nivel de Europa Occidental, la que ha salido más apoyada por Francia, Inglaterra y Estados Unidos hasta cierto punto, es una oposición que ha sido montada artificialmente, sin ningún tipo de cohesión o un programa común mínimo no tienen. Se les unía que solamente el eslogan de derribar a Bashar al-Assad, pero después que no había ningún programa común, y después viene la oposición armada salafista que ha ido introducida por apoyo de Arabia Saudita, sobre todo dentro de Siria, y son muchos, no son sirios, son de diferentes países árabes, son excombatientes en Afganistán de talibanes, del Qaeda, hay hasta europeos que vienen de Francia, España, Alemania, etcétera, o Inglaterra, que van ahí con otra agenda que no es la misma que la agenda de la Alianza Nacional. Yo creo que el momento que el tema del fracaso de Estados Unidos de intervenir militarmente, porque mucha de la oposición se basó en la idea de que va a intervenir Estados Unidos o cualquier otra, porque desde el primer momento la oposición armada contó o llamó muchas veces a una intervención extranjera. Cuando llegó el momento que han visto que no puede haber una intervención extranjera, que Rusia se ha impuesto como fuerza, hay que tenerla en cuenta, y importante, y creo que decisiva hasta cierto punto, más que Estados Unidos actualmente en Siria, han visto que es imposible derribar el régimen, es imposible derribar a Bashar al-Assad. Entonces empiezan a cada uno a intentar buscar qué lugar o dónde puedo estar en próximas negociaciones. Sorprende en este sentido incluso el papel muy activo que ha tenido Rusia, ¿no? Tanto desde el inicio del conflicto, pero en especial en el caso que vivíamos hace varias semanas, cuando con la amenaza directamente de Estados Unidos y luego el apoyo de Francia de hacer una intervención militar directa a raíz de la supuesta utilización de armas químicas, y Rusia primero en la reunión del G20 y luego en la ONU se ha puesto firmemente, y de hecho es casi se sienta un precedente para Estados Unidos. Rusia no es a partir de ahora, sino Rusia es desde que empezó el conflicto, sobre todo armado, en Siria, ya dejó claro que un nuevo orden internacional se va a definirse en Siria. Rusia
no quiere repetir su ausencia durante el tema de la guerra contra Libia, el tema de Irak, que Rusia históricamente, o la URSS históricamente, era la potencia enfrente de Estados Unidos en la zona durante la Guerra Fría, y durante años dejó de estar, y el desarrollo económico, el crecimiento económico de Rusia, sobre todo por los precios del gas, el petróleo, etc., la salida de los países emergentes y la fuerza económica de China, etc., ya se consolidado, o ya estaba consolidando un nuevo orden internacional. Ya no es unipolar, puede ser multipolar, pero se estaba figurando. Y Rusia ha visto en el tema de Siria el momento de consolidar este nuevo orden internacional, y que Oriente Medio, por la riqueza energética y, como he dicho antes, por la riqueza que tiene la parte oriental del Mediterráneo, es una nueva riqueza que sale, como el tema del gas. Entonces Rusia ha visto que en Siria es la posibilidad, la oportunidad de, en Oriente Medio, poner freno a la potencia o la histórica, menos desde los años finales de los 80, que Estados Unidos es la que domina, la que decide, la que dibuja toda la política en Oriente Medio. Era la oportunidad de decirle a los americanos que ya no sois los dueños y hay que compartir influencia y compartir intereses en esta zona. Y este viene en un momento también que Estados Unidos no se encuentra en su buen momento. Su fracaso en Irak, en Afganistán, en un momento que quiere salir de Afganistán, y aparte la crisis económica que sufre Estados Unidos, Europa Occidental en general. Más añadido, yo creo que un elemento que no se habla mucho, pero creo que es un factor, ha sido decisivo en los últimos meses, es la pérdida por parte de Estados Unidos a Egipto. Egipto es una potencia regional con 90 millones de habitantes, a nivel de riquezas, a nivel de fronteras, a nivel geográfico. Durante 30 años ha sido dominada por la política de Estados Unidos, y después del 30 de junio, la última revolución rectificada, la revolución anterior, Egipto ha tomado una posición, puede ser el inicio de un cierto política independiente en Oriente Medio, no solamente que afecta a Egipto, afecta a todo el orden regional en Oriente Medio. Entonces, Estados Unidos estaba en un momento no fácil, y creo que Rusia estaba en un momento de poner, y la resistencia seguramente del régimen sirio, porque muchos cálculos se han hecho sobre la base de que el régimen va a caer en un mes, 2 meses, 3 meses daban de vida, y efectivamente se ha demostrado que ha resistido 2 años y que no hay una solución militar. No solamente que la oposición militarmente no va a ganar, sino cada vez el balance está inclinado en favor más del régimen que de la oposición armada. Esto ha dado una fuerza a Rusia y a todos el bloque que representa a Rusia, no solamente Rusia, sino más a todo el bloque de BRICS, que está configurando como potencia a nivel mundial.
Lo que parece claro, como decías, es que difícilmente la oposición siria va a tener capacidad militarmente de imponerse, porque ellos apostaron en varios momentos o bien a una intervención directa occidental, o bien a que fueran armados suficientemente para cambiar la correlación de fuerzas, y eso no se está dando, sino que más bien al contrario, ¿no? Están retrocediendo incluso con un escenario de posible división de la oposición. Pero ¿por dónde crees que puede pasar una salida a un conflicto como ese? Desde Naciones Unidas se está hablando de buscar para noviembre una segunda reunión en Ginebra, pero faltaría ver cuáles son los actores que van a esa mesa Ginebra, cuáles son los contenidos y por dónde podría pasar una solución. ¿Cómo lo ves? No, la solución es seguramente política, no hay solución militar. Y las partes tienen que ir a Ginebra, tarde o temprano va a haber una reunión en Ginebra para tratar el tema de Siria. Ahora, yo creo que es la solución más realista. Yo creo que la solución ideal no tenía que haber hecho al principio entre los propios sirios, no dejar que llegue a la internacionalización del conflicto, porque siempre la internacionalización del conflicto hay que dar más, hay que contemplar los intereses internacionales, intereses regionales, que muchas veces no son los mismos de los intereses del propio pueblo sirio. Puede haber una contradicción, pero para parar la guerra y parar que haya más muertos y destrucciones, probablemente la solución realista ahora es una negociación en Ginebra, la segunda reunión en Ginebra, porque se ha hecho una y hay acuerdos que no se han cumplido, pero ahora hay más oportunidad, hay más posibilidades por la correlación de fuerzas. A nivel internacional, el peso de Rusia no es como un año, creo que es más. El peso de Irán no es lo mismo ahora que hace un año, creo que ahora es más. Y yo creo que también el debilitamiento de la oposición a nivel militar es otro factor. Entonces, hay posibilidades. Quien va a tener más problemas en definir la mesa, quién está en la mesa, yo creo que es la oposición. El régimen sirio es un régimen sirio y ya es un interlocutor por fuerza, ya está. Pero ahora en la oposición, ¿quién es el interlocutor? Al-Qaeda, que cada vez está ganando terreno a nivel militar en la zona dominada por la oposición. La Alianza Nacional, que cada vez está más dividida y que cada vez que habla de negociación con el régimen, el día siguiente hay alguien de la misma alianza desmiente y hace otra posición. Los kurdos, que también están en el conflicto contra la oposición armada y están en contra del régimen, o una oposición que ha quedado al margen del conflicto armado y es lo que se llama la oposición interna, que ha quedado dentro de Siria y es la más respetada por el pueblo sirio dentro de la oposición, entre las oposiciones. Esta tendrá la oportunidad de estar en la mesa también de negociaciones, entonces yo creo que el problema lo tiene la oposición y la que está detrás de esta oposición, Estados Unidos, Francia, etcétera. Ellos van a llevar a Al-Qaeda a las necesarias negociaciones, entonces este bloque la que tiene un problema, y este bloque, si hay retraso en ir a las negociaciones, es porque la oposición, o Estados Unidos, o Francia, o Inglaterra, no tienen el interlocutor que va a ir a la mesa de negociaciones. Bueno,
esperemos que se pueda dar pronto la mesa de negociaciones y que haya una solución positiva para Siria. Y ya para acabar, Ghassan, ¿qué mensaje le envías a la gente de izquierdas o qué papel crees que puede jugar la gente de izquierdas tanto en América Latina, en Colombia, que nos están viendo, o incluso en Europa? ¿Qué pueden hacer ellos, aparte de conocer, de ver esta entrevista y conocer un poquito más? ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que lo más importante es presionar de una parte a una solución política en Siria. La negociación y intentar de que la negociación entre las partes sirias sea para los intereses del pueblo sirio, no para que sirven a intereses regionales o internacionales. Y siempre estar atentos en contra de cualquier intervención militar extranjera en Siria. Si fuera por parte de Estados Unidos, o por parte de Arabia Saudita, o parte de Turquía, o parte de Israel también, que es una amenaza. El peso lo tiene más que está soportando sobre todo a los refugiados hacia el exterior, es el Líbano, con casi 1,5 millones de refugiados sirios sobre una población de 4 millones, porque estamos hablando de casi más del 30% de la población del Líbano son actualmente refugiados sirios. Presionar para que haya una solución rápida, pacífica, y que los refugiados puedan volver a su país. Yo creo que es lo más importante que puede hacer tanto la izquierda a nivel internacional, que hay una situación histórica en Oriente Medio, que es el conflicto árabe-israelí, sobre todo la situación del pueblo palestino, la cuestión palestina. Yo creo que sigue siendo el elemento central en Oriente Medio, y hay que dar apoyo al pueblo palestino en su reivindicación para un Estado independiente en sus derechos nacionales y el derecho al retorno a sus tierras, porque es uno actualmente donde hay más peligro de que esta causa palestina queda liquidada en este conflicto, olvidada en este conflicto de Oriente Medio. Y dar apoyo a la izquierda árabe en general. Hay un proceso revolucionario muy interesante. Yo creo que puede ser histórico en el sentido de que en la historia es la primera vez 30 millones de personas, como en el caso de Egipto, bajan a la calle reivindicando la caída de un régimen obscurantista, islamista, etc. Y el apoyo a la izquierda siria. Yo creo que una parte de la oposición interna que no ha utilizado la violencia ni las armas, es una oposición de la izquierda siria que aspira a un cambio, a una transformación democrática, pero al mismo tiempo no quiere que Siria pierda su peso, su importancia en el conflicto, en el equilibrio y en el conflicto árabe-israelí. Pues con estas palabras acabamos. Muchas gracias, Ghassan, por la entrevista, y con este emplazamiento nos quedamos la gente aquí en Cataluña a través de Societat Foncat y en Colombia a través de Agencia Prensa Rural. Muchas gracias. Muchas gracias.